Buenos días y bienvenidos. Vamos a dar unos minutos para que se empiece a integrar todas las personas que van a atender el seminario web. Gracias. Buenos días a todos y buenas tardes también. Les doy la bienvenida en nombre de Terra Insights y Trivi Geomatics a este seminario web sobre el futuro de INSAR para el monitoreo geotécnico en minería. Daniel, ¿puedes ir al siguiente slide, por favor? Gracias. Empezaré con un poco de logística. La presentación durará alrededor de 50 minutos, por lo que tendremos aproximadamente 10 minutos para la sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación. Y si hay preguntas que no podamos responder por el tiempo, las responderemos directamente por correo electrónico posteriormente. Pueden escribir con antelación sus dudas en la ventana de preguntas que ven en la parte derecha de su pantalla. Enviaremos por correo electrónico el enlace de la grabación después del seminario web para su consulta. No queda más que decir que estamos en vivo y en directo. La siguiente, por favor. El día de hoy estaremos presentando Daniel Hermosillo, quien es analista INSAR de Trivi Geomatics, y yo, Claudia Gómez, gerente de desarrollo de negocios de Latinoamérica de Terra Insights. La agenda del día de hoy es la siguiente. Iniciaré hablando del monitoreo geotécnico INSAR para minería. Posteriormente, Daniel dará los siguientes puntos, que es INSAR, ISAR, constelaciones nuevas y en expansión, SAR e INSAR, predicción de riesgos, prevención y mitigación, integración, demostración de Motionary. Motionary es una plataforma muy completa y especializada en la visualización de datos de INSAR, que es de Trivi Geomatics. La siguiente, por favor. Comenzaré poniéndolos en contexto con nuestra empresa Terra Insights. Terra Insights es una empresa que agrupa a 5 marcas líderes en monitoreo geotécnico que son RCT Instruments, Trivi Geomatics, Measuran, Navstar y Syscom. Ofrecemos una gama completa de instrumentos, sistemas de recopilación de datos, soluciones de conectividad y plataformas de visualización de datos para un enfoque integrado de monitoreo geotécnico en el campo de la minería. Contamos con más de 100 ingenieros que dan soporte técnico a nuestros clientes y gracias a nuestras oficinas en distintos países y a nuestros distribuidores, tenemos presencia en los 5 continentes. La siguiente, por favor. RCT Instruments
fabrica y suministra equipos de instrumentación geotécnico y estructural, así como equipos de adquisición y softwares de visualización de datos. Measurand se especializa en un sistema de monitoreo de desplazamientos horizontales y verticales llamado Shape Array. Trivium-Matics se especializa en monitoreo geoespacial y específicamente en INSAR. Syscom fabrica y suministra equipos para monitoreo sísmico y vibraciones. Y Navstar, que cuenta con GNSS y con una plataforma de visualización de datos integrada, es decir, que combina distintos tipos de monitoreo en una sola plataforma de visualización. Gracias, Daniel. Voy a iniciar este seminario hablando del monitoreo geotécnico, en el cual utilizamos instrumentos de campo diseñados para obtener parámetros que nos permiten conocer el comportamiento del suelo y las estructuras que interactúan con el suelo. El monitoreo geotécnico se utiliza en distintas fases del proyecto y con distintos objetivos. La instrumentación puede integrarse desde las fases tempranas, como los estudios geotécnicos preliminares, durante la construcción y en la etapa constructiva. Esto nos permite conocer el comportamiento del terreno, así como el desempeño de las estructuras. Con esta información, podemos tomar decisiones oportunas para mitigar riesgos en la obra. La siguiente, Daniel. Gracias. Para llevar a cabo este monitoreo geotécnico en tiempo y forma, debemos apoyarnos de sensores geotécnicos, sísmicos, estructurales y equipos de automatización, así como plataformas de visualización de datos. Esta instrumentación está ligada a la tecnología, lo que ha permitido actualmente sensores muy estables, con mayores precisiones y que permiten instalaciones más eficientes. El uso de estas nuevas tecnologías nos ha llevado a utilizar imágenes satelitales para el monitoreo geotécnico, que junto con la instrumentación geotécnica tradicional nos ofrece información que de otra forma sería muy difícil obtener. El monitoreo en SAR nos permite medir desplazamientos en superficie en grandes áreas. Con una sola imagen podemos cubrir kilómetros cuadrados y nos brinda millones de puntos de medición en esa área, con unas precisiones que van desde el milímetro. Esto siempre y cuando las condiciones del sitio nos favorezcan. Adicionalmente, puede descomponerse en desplazamientos verticales y horizontales, es decir, asentamientos y movimientos laterales. Como todo sistema de monitoreo, hay muchas ventajas y algunas restricciones que debemos tomar en cuenta para poder tener el sistema de monitoreo más eficiente utilizando las herramientas disponibles actualmente. Y bueno, con esta breve introducción, doy paso a mi colega Daniel Hermosillo, quien nos brindará información más detallada del monitoreo espacial. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Claudia. Bueno, entonces voy a hablar sobre lo que es INSAR, dónde podemos aplicar esta tecnología específicamente para el sector minero. Vamos a dar una breve introducción sobre lo que es INSAR en la parte teórica y luego posteriormente pasaremos a una muestra de Motionary. Comenzamos diferenciando lo que son los sensores pasivos contra los sensores activos. Este tipo de satélites se han estado utilizando ambos para la observación de la Tierra con diferentes objetivos, pero se diferencian entre sí de manera importante. Mientras que los sensores pasivos solamente captan la energía electromagnética que irradia el Sol y que la superficie de la Tierra refleja hacia el satélite, el sensor activo no requiere de una fuente de energía externa. Su fuente de energía la lleva consigo con el propio sensor, con lo que genera sus propios pulsos y pues esto le da la posibilidad de operar pues tanto de día como de noche, no es dependiente del sol y dadas las características del sensor pues puede operar y adquirir información incluso a través de la vegetación o de la nubosidad. En este caso en específico, bueno, hay muchos tipos de sensores activos y pasivos, pero en este caso en específico vamos a hablar de los radares satelitales clasificados como sensor activo. Este tipo de radares se le conoce como SAR. ¿Pero qué es SAR? Pues SAR es básicamente un acrónimo en inglés. Este acrónimo en inglés significa radar de apertura sintética. Lo que hacemos es básicamente simular una antena muy grande
a través del viaje de la órbita del satélite para obtener imágenes de alta resolución. El satélite emite sus pulsos a la superficie y es así como se generan estas imágenes. Son sensores que nos permiten obtener información o datos a través de la generación de imágenes de radar. Se hace de manera remota. El satélite orbita aproximadamente a 600 kilómetros de altura. Generalmente los satélites son operados por las agencias espaciales en sus inicios, pero últimamente, debido al desarrollo de la tecnología SAR, como también de las técnicas que nos permiten obtener los desplazamientos sobre la superficie, pues también han surgido empresas comerciales que pues ya operan sus propios satélites y están incorporando diferentes capacidades. Pues las características del SAR, como mencionaba, puede operar casi en cualquier condición de clima, en cualquier hora y prácticamente en cualquier lugar por donde pueda pasar el satélite. Ahora, ¿qué es INSAR? INSAR básicamente es otro acrónimo que combina la palabra interferometría con el acrónimo anterior de radar de apertura sintética. Eso lo hace INSAR, sería interferometría de radar de apertura sintética. ¿Cómo funciona INSAR? Básicamente lo que sucede es el satélite va viajando en una órbita, vamos a llamarle ascendente. Esta órbita es la trayectoria de viaje del satélite y el satélite emite sus pulsos hacia la superficie, pulsos de radar. Estos pulsos viajan a través de la atmósfera e interactúan en la superficie, vamos a decir, en el punto A y en el punto B. Al momento de interactuar los pulsos sobre la superficie, regresan los ecos al satélite y se genera una imagen de radar, adquiriendo información como fase y amplitud. Posteriormente, digamos algunos días después, el satélite vuelve a pasar casi por el mismo sitio. El punto B se desplaza una cantidad de centímetros o se desplaza la distancia que sea y posteriormente el satélite adquiere una segunda imagen emitiendo sus pulsos sobre el mismo sitio. Lo que hacemos en INSAR es comparar el valor de la fase de la imagen 1 con la imagen 2 para cada punto, para el punto A y el punto B, de manera que podemos extraer a lo que llamamos diferencia de fase y esta es la información que nos permite pues, identificar los desplazamientos sobre el sitio. No solamente comparamos la fase en el tiempo de ambos puntos, sino también comparamos la fase con respecto de un punto, por ejemplo, el punto B contra el punto A. Entonces, comparamos la fase tanto en tiempo como en espacio. ¿Qué contiene una imagen radar? Pues la imagen radar contiene dos tipos de información principales para el monitoreo geotécnico, específicamente la minería. Tenemos información de fase, como mencionaba, y la información de amplitud. La información de fase no es más que el punto sobre la onda del radar en que el pulso interactuó sobre la superficie. Este se mide en grados. Es una medida de longitud y está representada tanto en grados como en radianes. Aparentemente es una información incoherente, es una información aleatoria, pero no lo es así, simplemente está altamente correlacionada en el tiempo. Un ejemplo de imagen de fase es la que tenemos en la parte inferior izquierda. Y por otro lado tenemos la información de amplitud. La amplitud se define como la magnitud del eco regresado, el eco que regresa al satélite, es mucho más interpretable. También se utiliza para el monitoreo de desplazamientos, aunque tiene otras aplicaciones también. Pero básicamente estos son los dos tipos de información que compone una imagen radar. Ahora, el procesamiento. El flujo general de procesamiento es adquirir una imagen radar sobre el mismo sitio, o prácticamente sobre el mismo sitio, a cierto periodo de tiempo de adquisición. Es decir, adquirimos una imagen inicial y posteriormente, de acuerdo a las necesidades del proyecto, se van adquiriendo más imágenes. Cuando tenemos diferentes imágenes o un grupo de imágenes sobre el mismo sitio, podemos relacionar una con otra y extraer lo que le llamamos interferogramas. Los interferogramas contienen la información de la componente
de desplazamiento, pero además tiene otro tipo de información como ruido, información de la atmósfera, de la topografía. Es ahí donde, aplicando nuestros algoritmos, podemos extraer y aislar la componente del desplazamiento para posteriormente obtener resultados como bases de datos, visualizaciones online, archivos CSV, gráficos, series de tiempo. Entonces, lo que hacemos es analizar todas las imágenes radar, particularmente el valor de la fase, generamos interferogramas, los procesamos, los analizamos y generamos productos de desplazamiento. ¿Qué podemos ver? Pues de los desplazamientos sobre el área que estemos analizando. Vamos a hablar un poco de las consideraciones y los beneficios. Uno de los beneficios que tiene el radar o el radar de apertura sintética y aplicando las técnicas de INSAR es que nos permite identificar y generar miles de puntos sobre áreas pequeñas relativamente de extensión. Vemos en la parte izquierda, superior izquierda, que tenemos una imagen con una escala de 100 metros y se observan unos pequeños puntos sobre la imagen, sobre el talud. En este caso tenemos miles de puntos en una extensión de 100 metros utilizando un satélite llamado Terrasar X, que es de alta resolución. En este caso es una densidad alta. Podemos lograr mayores densidades simplemente utilizando una resolución espacial mucho mayor. Otra de las ventajas de utilizar una resolución espacial mayor contra una resolución espacial, digamos, mediana, es el nivel de detalle que podemos identificar sobre los sitios o sobre las minas. En la parte inferior derecha tenemos un sitio al que se le aplicó la técnica de INSAR utilizando dos tipos de sensores distintos. En la parte izquierda tenemos el satélite Terrasar X de alta resolución y en la parte derecha tenemos el satélite Sentinel-1 que tiene una resolución menor, alrededor de 20 metros contra 3 metros de Terrasar X. Prácticamente se identifican las mismas zonas de desplazamiento. La diferencia está en el nivel de detalle que podemos identificar. Se observa el mismo patrón, el color rojo, las mismas zonas de desplazamiento. Este es un mapa de calor que representa los desplazamientos en dirección opuesta al satélite en el color rojo. Si observamos en la parte, no sé si están viendo el puntero, pero aquí hay una zona más oscura que no fue identificada con el satélite Sentinel-1. Por lo que con el satélite Sentinel-1 probablemente estaríamos subestimando el desplazamiento. Entonces, de esta forma, la resolución espacial impacta en la capacidad de identificación de los desplazamientos. INSAR, pues, además de ser preciso, es consistente en el tiempo. Pensemos en, por ejemplo, una serie de prismas que se instalan en un talud de una mina. Estos prismas son monitoreados constantemente con estaciones totales robóticas, manuales u otro tipo de sensor. Pero posteriormente, por alguna situación, por las actividades mineras, estos prismas se caen. La información se pierde, no hay forma de recuperar esa información sobre este punto en específico. Pero con INSAR, debido a que siempre está observando hacia el mismo sitio, debido a que siempre tenemos la imagen sobre el mismo lugar, no tenemos este problema de pérdida de información. Puede ocurrir que por las actividades mineras tengamos una pérdida de coherencia que se relaciona con las actividades de excavación, explotación de explosivos. Habrá un periodo de tiempo en el que no hay información, pero posteriormente se recupera y podemos continuar en el tiempo. Otro de los beneficios de INSAR es que nos permite hacer monitoreo o seguimiento de áreas de las que ya conocemos que tienen algún desplazamiento, algún movimiento, pero además, debido a su gran extensión de las imágenes, podemos hacer un análisis exploratorio de zonas donde ni siquiera tenemos idea si se está moviendo o no. Por decir números, el satélite Terrasar X o la imagen del satélite Terrasar X tiene una extensión de 30 a 50 kilómetros aproximadamente. No se diga Sentinel-1 que tiene 250 kilómetros. Entonces, prácticamente con una escena podemos cubrir todo un proyecto o incluso cuando los proyectos están cercanos podemos cubrir más que un proyecto. El INSAR también puede funcionar como una especie de alerta temprana. Cuando identificamos esos desplazamientos nuevos de los que no teníamos conocimiento, podemos darle seguimiento a través del tiempo, adquiriendo imágenes y procesándolas, incorporándolas a las bases de datos e identificar esos momentos en el tiempo en el que
esa zona nueva que ha sido identificada de desplazamiento acelera. Pues acelera y eso lo identificamos con el cambio de velocidad. No de la manera como un radar terrestre lo haría. El radar terrestre se utiliza de una manera distinta, escanea un talud, escanea una zona inestable con diferencia de minutos, 2-3 minutos, cada 2-3 minutos hace un escaneo y de esa manera pues se emiten alarmas para evitar pérdidas humanas, pero con INSAR lo que podemos hacer es identificar esos desplazamientos con mucho tiempo de anticipación, identificar donde no había desplazamientos y darle seguimiento para posteriormente focalizar recursos con otro tipo de sensores, monitorearlos y bueno, complementar el sistema de monitoreo para evitar tragedias. Y pues la cobertura, básicamente tenemos dos tipos de enfoques de procesamiento INSAR. Nosotros combinamos tanto el enfoque de procesamiento de puntos persistentes como de puntos no persistentes. Al momento de combinar estas dos técnicas, bueno, generamos coberturas arriba del 90%, 95% del proyecto y prácticamente tenemos observación o medición en grandes extensiones con una densidad de puntos muy superior. Otro aspecto importante o beneficio debido a la extensión de las imágenes también es que podemos monitorear dos tipos de minas, ¿no? Los dos tipos más conocidos de minas, que son el de cielo abierto o mina subterránea. Aquí tenemos una mina, bueno, son dos minas que están muy cercanas en el norte de México, en el estado de Coahuila. Actualmente se están realizando trabajos ahí de recuperación y excavación. En la parte izquierda tenemos una mina de cielo abierto, en la que fue identificado el desplazamiento o la subsidencia de una zona de acumulación de material y unos kilómetros más abajo, es muy poco lo que está separado, tenemos otra mina que es subterránea. En esta no se ve la acumulación de material, pero sí que vemos la subsidencia sobre la superficie, que podría estar relacionada con la actividad que se está desarrollando propiamente en la mina. Entonces, tenemos dos proyectos distintos que fueron procesados prácticamente con la misma imagen eh, y bueno, tener resultados de desplazamiento y bueno, que nos permiten tomar decisiones informadas para evitar tragedias como han ocurrido en el estado de Coahuila, en el norte de México, ¿no? INSAR lo que hace es orbitar tanto en una dirección que le llamamos ascendente, cuando el satélite va viajando de sentido sur al sentido norte, se le llama órbita ascendente, y cuando el satélite va bajando del polo norte al polo sur, se le llama órbita descendente. El satélite siempre está observando en una dirección, que es a la derecha por convención. Por lo tanto, todos los desplazamientos que identifica el satélite es hacia el satélite o en dirección opuesta al satélite. Esto claramente es una desventaja, ya que los desplazamientos son unidimensionales, pero siempre tenemos la posibilidad de incorporar una segunda perspectiva de observación. Podemos combinar la perspectiva ascendente con mirada al este y la perspectiva descendente con mirada al oeste. Al momento de combinar ambas perspectivas, podemos adquirir mucho más información, podemos calcular el vector resultante, que es el vector rosado que tenemos aquí, le llamamos el desplazamiento absoluto, que se acerca mucho más al desplazamiento real. Podemos calcular y extraer las componentes de desplazamiento horizontal, este, oeste, arriba y abajo. Y bueno, también podemos observar que podemos crear mapas de dirección de desplazamiento. En la parte derecha tenemos una serie de mapas de calor que corresponden a estas componentes aisladas. En la parte superior izquierda tenemos la componente mirando hacia el este. Vemos que el desplazamiento que se representa por el color rojo es muy similar al desplazamiento que se identifica con la dirección opuesta de observación, es decir, hacia el oeste. Esto quiere decir que la dirección de desplazamiento es principalmente hacia abajo, por lo que al combinar estas dos órbitas o estos resultados de las dos órbitas, podemos extraer la componente de desplazamiento arriba y abajo. Eso quiere decir la U quiere decir up and down. Y vemos, pues, realmente la mancha de calor o la mancha de desplazamiento es muy similar a las manchas de desplazamiento por las órbitas ascendentes, las órbitas de mira a la izquierda y a la derecha. Entonces, una vez que tenemos el desplazamiento en la componente vertical
Podemos también extraer el desplazamiento en la componente horizontal, es decir, los movimientos puramente hacia el este y hacia el oeste, y combinando estos dos podemos generar el desplazamiento absoluto, es decir, vamos a ver la componente de desplazamiento final y con una dirección dominante. Y bueno, también podemos generar este tipo de mapas de dirección que nos va a decir hacia dónde se está desplazando cada zona. Actualmente existen una serie de satélites muy aplicados o muy utilizados en la minería. Generalmente en minería existen ciertas condiciones que prevalecen casi en todas las minas. TerraSAR X es uno de los satélites más utilizados en este sector. Este satélite opera en banda X, tiene una precisión típica de entre 1 y 3 milímetros, de acuerdo a muchos factores que pueden ser la orientación de los taludes, la cantidad de vegetación, las condiciones atmosféricas. La resolución oscila entre 1 y 3 metros. En condiciones bajas de vegetación que se puede utilizar. Y la frecuencia de visitas del satélite TerraSAR X puede ser entre 4, 7 u 11 días. Es una constelación en realidad. Son dos satélites. Uno se le llama PAS, el otro se llama TerraSAR X, por lo que la frecuencia la frecuencia de adquisición puede ser bastante corta. Tenemos otro satélite con condiciones similares de operación. Este satélite es italiano, se llama Cosmos Skymet, y pues tiene unas características técnicas muy similares, solo que el periodo de adquisición o la frecuencia de adquisición varía entre 1 y 16 días. El más famoso, Sentinel-1, este ya opera en una longitud de onda diferente, banda C. La precisión disminuye porque la precisión está directamente relacionada con la longitud de onda. Hacer una longitud de onda mayor, tenemos menor precisión también. También cambia la resolución espacial. Ya no es de 1 a 3 metros, tenemos 20 metros de resolución. Es importante mencionar, estas imágenes son de acceso libre, no hay que pagar por ellas, simplemente hay que descargarlas. Y tiene una frecuencia de adquisición de 6 a 12 días. Y finalmente, hay los dos que no están utilizados en minería debido a que operan en una longitud de onda más larga, pero en situaciones en las que las minas están ubicadas en zonas de vegetación, zonas de mucha vegetación, los dos es una opción, ya que a mayor longitud de onda tiene mayor capacidad de penetrar en la vegetación también. ¿Cuál es el futuro de los satélites? Futuro próximo, y muchos de estos satélites ya están operando, ya están orbitando. Pues tenemos el ICE-I. Es una constelación de muchos satélites que operan en banda X. Tienen unas características muy similares a TerraSAR X, pero el periodo de revisita sobre un mismo sitio ya no es de días, sino es de horas. Y podría incluso bajar. Ahora, por el momento son 6 horas, pero seguramente si siguen lanzando satélites podemos disminuirlo. Existe otro satélite que es de reciente lanzamiento, una constelación que se llama Capella Space. Opera en banda X con una precisión aproximada de 1 a 3 milímetros, una resolución de 1 metro, y bueno, también se espera que el periodo de revisita sobre un mismo sitio sea de horas. Y finalmente, un satélite que estamos esperando con ansias es el satélite NISAR, que es una misión de la NASA en colaboración con la Agencia Espacial de la India. Operará en banda L y bueno, tiene unas características similares a los dos. Vamos a hablar de las innovaciones y diferenciadores que tenemos en 3B Geomatics para los proyectos de minería. Una de nuestras innovaciones y diferenciadores clave es la cobertura. Existen dos enfoques principales para el monitoreo de proyectos utilizando INSAR. Utilizando puntos persistentes en el tiempo. El requisito de estos puntos es que deben ser persistentes, no deben cambiar en el tiempo, deben ser de alta calidad. La desventaja es que muchas veces estos puntos no son abundantes sobre la superficie, lo que produce mapas de calor o productos como el de la derecha que vemos, donde hay pérdida de información, y si tenemos pérdida de información no podemos ver si algo se está moviendo en ese sitio. Y existe otro enfoque que utiliza los puntos que no necesariamente son persistentes, de un poco menor calidad, pero que tienen mucha información que es muy útil. Lo que nosotros hacemos es combinar las ventajas de ambas técnicas. Combinamos el procesamiento y el enfoque de puntos no persistentes con puntos persistentes para lograr coberturas muy superiores a solamente utilizar una técnica en particular. Entonces, combinamos ambas para generar mapas parecidos a los que tenemos
a que tenemos aquí en la parte izquierda, donde prácticamente toda la cobertura, bueno, donde prácticamente todo el producto tiene una cobertura en gran parte de la superficie. Otra de las ventajas de utilizar estas técnicas en las que pues, combinamos estos dos enfoques es que no necesitamos hacer un reinicio del procesamiento. Siempre tendremos continuidad en el tiempo, si sean 2, 3, 4 años. No tenemos la necesidad de reiniciar. ¿Por qué con algunas otras técnicas es necesario reiniciar? Si utilizamos técnicas de puntos permanentes, estos con el tiempo van perdiendo calidad, van perdiendo fuerza, lo que produce una baja calidad en la información y es necesario detener el procesamiento hasta ahí y cambiar la línea base y reprocesar la información. Esto no es así con nuestro enfoque porque, bueno, como mencionaba, combinamos ambas técnicas, de manera que siempre va a haber continuidad en las series de tiempo, en la información, en las bases de datos que visualicemos. Otra innovación y diferenciador que tenemos en TreeVG es la identificación de desplazamientos. Tenemos, lo que hacen nuestros algoritmos es analizar el nivel de ruido de los interferogramas o de los productos generados con los algoritmos INSAT y compararlo contra la señal del desplazamiento. Una vez que se identifica el nivel de ruido y cuánto se separa la señal de desplazamiento, podemos generar contornos de desplazamiento a cierto nivel de probabilidad. Tenemos diferentes niveles de probabilidad que van desde posible, probable, altamente probable y extremadamente probable. La función de estos contornos es facilitar la interpretación del usuario, de manera que cuando entren a la visualización van a ver esos contornos y todo lo que esté, todos los puntos que estén dentro de estos contornos tienen cierto nivel de probabilidad de desplazamiento. Entonces, podemos tal vez no ignorar, pero sí enfocarnos solamente en áreas donde los contornos han sido dibujados. También tenemos la aceleración como otro diferenciador. Podemos identificar zonas de aceleración. Como mencionaba, al identificar los desplazamientos a lo largo del tiempo, podemos calcular la velocidad. Y si calculamos la velocidad y identificamos los cambios de velocidad en el tiempo, esto se define como aceleración. Nuestro diferenciador es que nuestros algoritmos identifican estos cambios en la velocidad, identifican la aceleración y una vez identificados se dibujan con polígonos en color amarillo que delimitan o identifican las áreas en que ha habido una aceleración en el último periodo de actualización de procesamiento. Entonces, esto funciona como una especie de alerta temprana. Podemos identificar zonas que tuvieron una aceleración tal vez en el último mes y nos permite ponerle mayor atención. Si estos polígonos de aceleración están dentro de un contorno de detección de desplazamiento de alta probabilidad, pues seguramente hay que poner mucha atención en esa zona, ¿no? Y bueno, ahora voy a pasar a mostrar Motionary. Si me permiten, voy a mostrar Motionary, que es nuestra plataforma de visualización online con la que, a ver, Claudia, ¿me puedes confirmar si se ve, por favor? Sí, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Una vez que nosotros procesamos toda la información de un sitio, de una mina, generamos los productos necesarios para el análisis y visualización de la información. Tanto productos para el análisis de manera local, con software local instalado en las computadoras, ya sea Excel, Canary, AutoCAD, algún sistema de información geográfica, así como sistemas de información geográfica como QGIS, ArcGIS, lo pueden hacer de manera local, pero también lo pueden hacer de manera online. Lo que nosotros hacemos es cargar las bases de datos a nuestro visualizador online, que es Motionary. Ustedes acceden a través de usuario y contraseña y automáticamente van a ver algo parecido a esto. Lo que estamos viendo aquí es una mina en los Estados Unidos. Aquí estamos viendo de inicio el desplazamiento absoluto, como se menciona aquí, bueno, como lo vemos aquí en la leyenda, desplazamiento absoluto. Esta es la capa que nos muestra la componente de desplazamiento mayoritaria o la componente dominante.
solucionada a partir de la combinación de ambas órbitas. Vemos los contornos de desplazamiento, de identificación de desplazamiento que mencionamos hace un momento. Vemos también los polígonos de aceleración, zonas donde en el último periodo de actualización, que en este caso es del 25 de junio al 30 de septiembre, hubo aceleración. Vemos también un mapa de calor que podemos hacer zoom in o zoom out, podemos acercarnos y alejarnos. Cuando nos acercamos lo suficiente a un área en específico, la visualización cambia de ser un raster, una imagen, a ser una serie de puntos. Estos puntos son medibles. Yo puedo simplemente hacer clic sobre un punto y automáticamente Motion Eye lo que va a hacer es graficarme la serie de tiempo, el desplazamiento que ha mostrado ese punto en el último periodo de actualización o en el periodo de tiempo que yo tenga definido en, pues en los menús del rango de tiempo. Entonces, vamos a mostrar un poco las funcionalidades de Motionary. Aquí vamos a ir en la parte superior. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es el desplazamiento absoluto en un rango de 0 a 25 centímetros o más. Si yo quisiera ver, por ejemplo, dónde hay más de 25 centímetros, en este momento sería muy difícil porque el máximo de la escala es 25 centímetros, es donde satura más en rojo con mayor intensidad. Yo puedo modificar la escala, digamos a 50 centímetros, por ejemplo. Entonces ahora la escala ya no va de 0 a 25, ya va a ir de 0 a 50 centímetros. Entonces puedo modificar aquí simplemente haciendo o desplazando el punto de la escala de color para saturar en el rojo máximo las zonas que tienen 50 centímetros o más. Y de esta manera puedo ir identificando las zonas con mayor nivel con mayor cantidad de subsidencia o de desplazamiento. Si lo cambio, por ejemplo, a 100 centímetros, puedo mover y saturar de diferente manera el mapa de calor. Y vemos, por ejemplo, que aquí esta zona tiene 100 centímetros o más. Entonces, esa es una forma muy sencilla y fácil de encontrar desplazamientos de acuerdo a la magnitud que estemos buscando. Voy a regresar a 25 centímetros. Ok. Ahora, como mencionaba, estamos viendo el desplazamiento absoluto, pero puedo también observar la componente arriba y abajo. Es decir, solamente los desplazamientos o la componente de desplazamiento vertical aislada. Todo lo que veamos aquí se está moviendo hacia arriba o hacia abajo. Entonces aquí vemos cómo la escala de color cambia. Hacia abajo representa los colores en rojo, hacia arriba representa los colores azules. Realmente no hay tantos colores azules, no, los movimientos hacia arriba no son tan comunes, pero vemos que por aquí, por ejemplo, hay unas manchas un poco azules. Y si yo, por ejemplo, hago clic sobre un punto en específico, vamos a ver que nos va a generar una serie de tiempo parecida al anterior, pero ahora nos dice que este desplazamiento es hacia arriba o hacia abajo. Aquí nos dice, tenemos la leyenda down, indicando que el desplazamiento es hacia abajo. Los valores positivos indicarían un movimiento hacia arriba. Puedo ver la componente de desplazamiento esto-este. A ver. Y ahora ya va a cambiar el mapa de calor, nos va a mostrar los desplazamientos puramente hacia el oeste o hacia el este. Vemos que esta zona tiene un tono muy azul, representando el desplazamiento hacia el este, y esta zona tiene un tono rojo, representando los desplazamientos hacia el oeste. Y que es coherente con la orientación del talud. Voy a cambiar ahora, voy a regresar a la capa de absoluto. Ahora, ¿cómo puedo yo tal vez analizar un periodo de tiempo más largo? Si mi base de datos compone tal vez 1, 2, 3 años, yo puedo simplemente cambiar las fechas de gráfica de serie de tiempo haciendo clic en la fecha inicial. Puedo irme, por ejemplo, tan atrás como haya información. Aquí tengo información desde el 2016 y me acerco aquí a un punto, hago clic sobre un punto
y me va a mostrar la información en el periodo de tiempo que yo tenga definido en los menús de rango de fechas. Aquí vemos que son mucho más puntos, cada punto representa una imagen. Vemos que hay una zona en la que no hubo información, como mencionaba, voy a mostrar esta parte. Aquí selecciono 4 puntos donde sí tiene toda la información desde el 2016, desde julio de 2016 hasta septiembre de este año. Y de esta manera puedo modificar el periodo o el rango de fechas que es posible visualizar. Si nuestro periodo de estudio compone solamente un año, pues el máximo que podríamos observar sería un año. Ahora, la selección de puntos la puedo hacer por un punto individual, pero también la puedo hacer por un grupo de puntos, utilizando estas herramientas de selección, ya sea tanto por polígono regular, un rectángulo, un cuadrado. Lo que va a hacer Motionary es calcular la media de todos los puntos seleccionados, me lo muestra en la línea naranja, y en la parte de atrás, en el background, me muestra los desplazamientos por cada punto individual, con una línea gris muy tenue. Además, que también me va a decir la dirección principal de desplazamiento, que en este caso sería hacia arriba y hacia el este. Y bueno, también puedo dibujar o puedo hacer selecciones de puntos, pues simplemente dibujando un polígono como yo lo decía, de manera libre. Vamos a ver de manera rápida una zona de desplazamientos, de aceleraciones. A ver, vamos a ver por aquí. Si yo quisiera, por ejemplo, analizar esta zona, veo que aquí tenemos algunos puntos dentro de un polígono amarillo que representaría un cambio en la velocidad. Vamos a seleccionar un grupo de puntos y vemos cómo en la parte inferior o en la parte final de la serie de tiempo el desplazamiento acumulado se clava hacia abajo. Eso indicaría un cambio en la velocidad. Si yo hago clic en este botón de la serie de tiempo, paso de ver el desplazamiento acumulado a ver la velocidad. Y vemos cómo, pues sí, efectivamente, en el último periodo, digamos, esto fue en el 8 de septiembre, hubo una aceleración importante en esta zona, pasando de menos 50 centímetros por año a menos 158 centímetros por año. Esto es uno de nuestros diferenciadores. Podemos identificar los cambios de velocidad y de manera que pues aquí deberíamos poner cierta atención, ¿no? Estamos identificando una aceleración. Puede ser esperada, tal vez por las operaciones mineras o no. Ya dependerá de los geotécnicos que lo estén analizando. Interpretar esta información si es un movimiento esperado o no, ¿verdad? O si requieren instalar algún otro tipo de sensores en esa zona para darle seguimiento. Podemos también, por ejemplo, tenemos la posibilidad, por ejemplo, también de visualizar ambas o dos capas diferentes, ¿no? Si me voy, por ejemplo, aquí yo tengo seleccionado la capa de absoluto, pero si hago clic aquí, me va a permitir seleccionar una capa diferente. Por ejemplo, voy a seleccionar la capa ascendente, de la órbita ascendente. La pantalla se va a dividir, de manera que en la parte izquierda estoy visualizando la capa de desplazamiento absoluto, en la parte derecha estoy visualizando la capa de desplazamiento de órbita ascendente. Entonces, yo puedo deslizar esta división de Motionary y visualizar ambas capas al mismo momento, ¿no? Al mismo tiempo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, uno de los beneficios de utilizar ambas órbitas para el monitoreo geotécnico en una mina, ¿no? Si yo desplazo a la izquierda esta línea que me muestra la capa de desplazamiento absoluto derivado de la combinación de ambas órbitas, vemos como la cobertura es mayor que solamente utilizando una órbita, en este caso la órbita ascendente. Entonces, utilizar ambas órbitas no solo nos da información de horizontal y vertical adicional, sino también nos permite incrementar la cobertura del monitoreo. Podemos tener más información, más zonas iluminadas y de esta manera tener pues, más información en el sitio. Podemos también pues, modificar la transparencia de Motionary, de las capas que tengamos seleccionadas. Y aquí hay algo importante. Vamos a ver, cuando me acerco, vamos a ver que tengo una serie de puntos pintados en cierto color y otros puntos vacíos. Si yo hago clic en un punto vacío, lo que voy a ver es
voy a modificar aquí un poco el periodo de tiempo para que sea más corto. Lo que yo voy a ver es prácticamente un punto que termina antes de la última fecha. Lo que hacemos nosotros es, hay veces que el sitio por actividades mineras pierde coherencia, no es posible tener información en la última imagen, en las dos últimas imágenes. Nosotros no eliminamos estos puntos, nosotros los mantenemos, en este caso se mantiene como un punto vacío que indica que no hay información en estas últimas fechas, pero si posteriormente se estabiliza la zona o dejan de operar excavaciones en esa zona y la imagen se vuelve coherente, podemos incorporar esta información de nuevo y continuar con la serie de tiempo sin perder información, ¿no? Sin perder información más allá de del periodo de tiempo en el que no se pudo adquirir nada. Y bueno, también tenemos la capacidad, por ejemplo, de mostrar layers. Podemos tal vez encender, apagar layers. En este caso estoy apagando los contornos de detección de desplazamiento. Puedo apagar los polígonos de aceleración. Podemos incorporar layers adicionales. Si tienen, por ejemplo, DXFs o, no sé, instalaciones en DXF, Shapefile. Esto puede ser incorporado aquí. Imágenes ortofotos, por ejemplo, también derivadas de dron o imágenes satelitales de alta resolución pueden ser incorporadas aquí pues para tener la información óptica de fondo, ¿no? Y también tenemos la posibilidad de hacer mediciones. Podemos hacer mediciones en este sitio, tanto de área como distancia, y podemos descargar la información. Si yo quiero, por ejemplo, no sé, voy a seleccionar un grupo de puntos por aquí y quiero compartir esta información o descargarla para incorporarla a un sistema diferente, puedo pedirle que la descargue, incluir coordenadas locales si las tengo, o si mi sitio tiene un sistema de coordenadas locales, lo descargo en un formato CSV y al momento de abrirlo, pues bueno, este será un formato con coordenadas latitud, longitud, coordenadas locales y el desplazamiento para cada fecha. Entonces, esta información puede ser incorporada a otro software para tal vez compararlo con otro tipo de sensores, ¿no? Actualmente ya estamos a punto de lanzar una actualización de Motionary que nos va a permitir modificar o recalcular el mapa de calor al momento de seleccionar un periodo de tiempo diferente. Cuando yo seleccione un periodo de tiempo tal vez de un mes aquí, no sé, vamos a ver desde agosto a septiembre, automáticamente el mapa de calor va a cambiar y se va a adaptar, va a recalcular el desplazamiento para ese periodo de tiempo, de manera que visualmente va a ser mucho más fácil de interpretar esta información en concordancia con la serie de tiempo. Entonces ahora se va a combinar tanto la visualización del mapa de calor dinámica con la serie de tiempo y va a ser mucho más fácil la interpretación. Puedo también, por ejemplo, hacer una búsqueda de puntos. Hacer una búsqueda de puntos a través de los IDs, de manera que, bueno, si yo le comparto a alguien más esta información, pueda identificar los puntos solamente copiando los IDs y pegándolos, ¿no? Entonces, pues, estas son las principales características, bueno, algunas de las funciones que tenemos en Motionary. Podemos tal vez visualizar en 3D, alguna zona también con los puntos medibles. Hago un recorte, estos recortes adquieren su información 3D a partir de un modelo de elevación y podemos verlo en 3D. Si yo hago clic sobre un punto de esto, me va a graficar la serie de tiempo de la misma manera en como lo hacemos en 2D, ¿no? Entonces, estas son algunas de las funciones que tenemos en Motionary. Es una información y es una herramienta que nos permite analizar de manera muy fácil. Nosotros damos capacitación sobre el uso y manejo de Motionary cuando tienen un proyecto con nosotros, y además capacitación tanto teórica como técnica para que entiendan de mejor manera sus resultados. Entonces, Claudia, no sé si quieres tomar, esto sería lo que quería mostrar de Motionary. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Bueno, pues como pudieron observar, hay muchas ventajas con INSAR. Podemos hacer monitoreos de grandes extensiones de área con millones de puntos que pueden abarcar prácticamente todo el proyecto. Sin embargo, bueno, sí hay algunas restricciones, como es la periodicidad en cuanto a los satélites, etcétera, para lo cual, como les comentaba en un inicio,
haciendo la combinación de INSAR junto con la instrumentación tradicional que tenemos, bueno, tendrían ya sistemas muy completos, ya que con INSAR pueden ver todo de forma muy general y puntualizar únicamente en zonas estratégicas ya la instrumentación geotécnica con instrumentos, equipos de automatización, etc. Daniel, tenemos algunas preguntas del público. Un segundo. Una de las dudas es, ¿es posible utilizar INSAR para medir diferencias volumétricas? No es posible utilizar INSAR para medir volúmenes. Lo que INSAR mide es la diferencia de fase. Técnicamente lo que hace es medir el desplazamiento. Si queremos calcular volúmenes, necesitamos los valores de elevación. Aunque INSAR sí puede, con INSAR sí podemos generar modelos de elevación, estos modelos no son tan precisos como para calcular una diferencia de volúmenes. Entonces, es importante diferenciar entre lo que estamos viendo con INSAR contra, por ejemplo, lo que se necesita para calcular un volumen. INSAR lo que ve es desplazamientos, movimientos, por lo que no podemos calcular estas diferencias de volúmenes. Ok, otra de las dudas es, ¿qué diferencia hay entre INSAR y LIDAR? Es muy parecida la diferencia a lo que acabo de mencionar. LIDAR es un sistema activo, como mencionaba al inicio de la presentación. Utiliza pulsos de láser para obtener puntos con coordenadas tridimensionales, X, Y, Z. Estos puntos se utilizan generalmente para generar modelos en 3D, ya sean modelos de elevación, de superficie, modelos de ciudades. Si lo queremos utilizar, por ejemplo, para el monitoreo de una zona, la precisión que tiene LIDAR es inferior a la que tiene INSAR. Normalmente las precisiones que te ofrecen los LIDAR oscilan en algunos centímetros, pueden oscilar 2, 3, 5 centímetros. Eso va a depender mucho de las condiciones de la superficie, por lo que monitorear a nivel milimétrico con LIDAR propiamente incorpora un riesgo muy grande para identificar desplazamientos de 2 milímetros, 1 o 2 milímetros. INSAR, por otro lado, no calcula, no emite sus pulsos para generar puntos tridimensionales. Como mencionaba, es unidimensional. Los desplazamientos son en la línea de visión del satélite y cuando los combinamos podemos extraer las componentes de desplazamiento vertical y horizontal, pero es mucho más preciso. Entonces, al trabajar solamente con la fase e identificar solamente los movimientos, podemos identificar desplazamientos de 1 a 2 milímetros sin incorporar una mayor cantidad de ruido como sí lo podría hacer LIDAR, ¿no? Entonces, son sensores diferentes, son sensores para hacer o pensados para hacer cosas diferentes, pero que no son excluyentes en un sistema de monitoreo. Siempre se pueden complementar tanto LIDAR como INSAR para tener un mejor resultado, ¿no? Ok, gracias. Otra duda, ¿cuál es el nivel de incertidumbre al momento de evaluar la aceleración? Se observó que se asociaban con distribuciones de probabilidad. El nivel de incertidumbre varía, de acuerdo al nivel de probabilidad. Por ejemplo, tenemos un nivel que le llamamos posible, es cuando el valor o la señal del desplazamiento se separa del nivel de ruido solamente 2 desviaciones estándar, pero cuando tenemos una separación de la señal de ruido mayor, digamos 3 desviaciones estándar, tenemos un nivel de probabilidad superior también, que va de posible a probable. Y si nuestra señal de desplazamiento se separa del nivel de ruido 4 desviaciones estándar, ya lo llamamos altamente probable. Cuando tenemos condiciones de separación de la señal del desplazamiento contra la señal del ruido mayor a 4 desviaciones estándar, entonces pues le llamamos extremadamente probable, aunque esta condición no se da tanto, ¿no? Entonces, está relacionada con la cantidad de desviaciones estándar que se separa la señal del desplazamiento contra la señal del ruido.
Ok, hay una que tiene varias preguntas. Dice, hola, buen día. ¿Puedes, por favor, establecer, voy a ir, digamos, que con una y una, es el rango de precisión del método? ¿Cuál sería el rango de precisión? El rango de precisión del método, no sé si entiendo bien la pregunta, pero las precisiones que se pueden obtener, pues varían, no solamente con la técnica, sino también con las condiciones del sitio el modo de adquisición de la imagen. Es muy variado, es muy variado. Podemos obtener, como mencionabas tú al inicio, desde 1 milímetro en condiciones donde no tenemos vegetación, donde la orientación del talud o de lo que se está monitoreando es favorable para que los ecos regresen al satélite, eh, donde las condiciones atmosféricas no incorporan tanta componente a los interferogramas. Y tenemos áreas en las que la componente o las componentes de atmosférica, la componente topográfica, la orientación no es favorable para regresar los ecos al satélite. Tenemos mucha vegetación que incorpora ruido. Entonces, la precisión realmente está relacionada tanto a las condiciones del sitio o de las condiciones del proyecto como el satélite. Hay áreas como Arizona, por ejemplo, es muy seco, no tenemos vegetación, generalmente los taludes no son tan grandes, logramos y utilizamos un satélite de alta resolución con una longitud de onda corta, como banda X, y tal vez una resolución de 2 metros, 3 metros, 1 metro, podemos lograr precisiones de 1 a 2 milímetros. Pero hay proyectos, por ejemplo, tenemos unas minas por allá en Nueva Zelanda, donde la vegetación es muy densa, hay condiciones climáticas adversas, los taludes son muy pronunciados, ahí las precisiones pueden caer a 5 milímetros. Si estamos utilizando un satélite en longitud de onda larga, como los dos, la precisión cae drásticamente, ¿no? Estamos hablando de que tenemos capacidad de identificar desplazamientos de 2 centímetros. Entonces, eh, siempre va a variar la precisión, tanto por las condiciones del sitio como por los insumos utilizados. Y la técnica sí tiene que ver, pero como nosotros lo que hacemos es incorporar ambas técnicas, vamos a tener puntos con precisiones altas y precisiones bajas. Entonces, eh, es un rango muy amplio y se tiene que analizar, cada sitio se tiene que analizar, eh, eh, se tiene que analizar para ver cuáles son los mejores satélites a utilizar o cuál será la mejor estrategia para implementar. Gracias, Daniel. Otra duda es, ¿qué tamaño de píxel se puede monitorear? Tamaño de píxel se puede monitorear. Me imagino que la pregunta es más como, ¿cuál es la superficie que se puede monitorear en la superficie? Bueno, perdón, la extensión a nivel de superficie. A ver, hay satélites que nos pueden dar píxeles de 1 metro, eh, que puede ir de 1 metro. El satélite que tiene una menor resolución y que se utiliza mucho en INSAR es Sentinel-1. Normalmente tiene 15 metros, 15 es un píxel rectangular en realidad. Nosotros lo que hacemos es hacerlo cuadrado, 15 metros aproximadamente. Entonces, según sea el satélite que se utilice y el modo de adquisición, vamos a obtener el tamaño de píxel. Normalmente va de 1, 2 metros, 3 metros, 10 metros, 15 metros y probablemente hay mayores resoluciones. Que mayores resoluciones para minería eso no serviría, ¿no? Seguramente no serviría. Otra duda es, ¿de qué orden de magnitud es la tasa obtenida en las deformaciones? ¿De qué orden de magnitud es la que, perdón? La tasa obtenida en las deformaciones. La tasa obtenida en las deformaciones. No sé si entiendo bien la pregunta, pero podemos identificar desplazamientos desde algunos milímetros hasta centímetros. Los desplazamientos se van acumulando en el tiempo. De acuerdo al periodo de tiempo que estemos analizando, la magnitud del desplazamiento pues va a ir aumentando. Y también de acuerdo al tipo de satélite que estemos utilizando, la magnitud que se puede identificar va a cambiar. Otra duda es, ¿cada cuánto se actualiza la información en Motionary? Eso depende de cada proyecto y las necesidades de cada uno. En una parte mostraba el periodo de actualización, o perdón, periodo de revisita del satélite. Tenemos
algunos proyectos, por ejemplo, que reciben una imagen cada 3 días aproximadamente. Cada 3 días el satélite toma una imagen sobre el sitio, la manda a nuestros servidores, la procesamos y la incorporamos. Pero si no se requiere tanta frecuencia, tal vez si se requiere una imagen por mes, se programa el satélite para que adquiera una imagen por mes y esa será la frecuencia de actualización. Tenemos diferentes, vamos a llamarlo productos o formas de, o servicios, mejor dicho, de ofrecer para cada cliente. Motionary se actualiza tanto como el satélite que se esté utilizando adquiere imágenes y tanto como el cliente lo necesite. Si el cliente, tal vez el satélite adquiere una imagen cada 3 días, pero el cliente quiere una actualización de Motionary solamente cada mes, pues se hace cada mes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un producto, lo que le llamamos Displacement Data Stream, que es es uno de los algoritmos más avanzados en INSAR. Cada vez que el satélite adquiere una imagen, esta imagen nos llega a los servidores, es procesada, se incorpora a la base de datos y se actualiza Motionary. Entonces, cada 3 días, Motionary está actualizado. Y también se comenta, ¿hay cobertura de satélite total para Latinoamérica? No hay cobertura total. Hay zonas donde definitivamente no hay imágenes, sobre todo hacia el histórico, ¿no? Esta es una tecnología que poco a poco ha ido creciendo. Al inicio habían menos satélites, los satélites tomaban imágenes sobre áreas de interés. Muchas veces estos satélites que eran operados por las agencias espaciales, pues siguen los intereses de las agencias espaciales. Entonces, tenemos áreas en Centro, Sudamérica, México, Caribe, que no hay cobertura, pero esto seguramente irá cambiando porque pues ya hay más, además de los satélites que son operados por la agencia espacial o las agencias espaciales europeas generalmente y la estadounidense, NASA, pues ya hay empresas comerciales que lanzan satélites y muchos satélites. Entonces, seguramente la cobertura va a ir mejorando. Gracias, Daniel. Pues ya estamos en tiempo. De hecho, ya nos pasamos 2 minutos, pero pues les agradecemos mucho a Daniel haber dado toda esta explicación tan interesante y tan detallada, y a todos por haber participado en este seminario web. Vamos a enviar las ligas de la grabación para que puedan volver a revisarlo, y muchas gracias. Gracias.